Recording in progress. Buenos días, mi nombre es Dani González Heredia y estudio psicología escolar. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de lo que es la estructura de una organización educativa y su sistema, lo que es la estructura y la escuela. Elementos de la estructura de una organización. Los principios básicos que componen una estructura, la división de trabajo y su especialización, los diseños de puestos y departamentalización, y rol y función del psicólogo escolar dentro del centro educativo. Ahora vamos a ver lo que es la estructura y la escuela. Vamos a conocer qué es una estructura. La estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas diferentes, consiguiendo luego la coordinación de estas. Es decir, la estructura es una organización formal que está compuesta por un conjunto de elementos que realizan una tarea en particular y que al final se coordinan para realizar una función adecuada dentro de una organización. Como por ejemplo, nuestro cerebro. Nuestro cerebro está compuesto por un conjunto de estructuras, un conjunto de áreas que tienen tareas específicas y funciones en particular. Y estas al final se coordinan para realizar un trabajo adecuado dentro de nuestros organismos. Esto sucede con el centro escolar. En el centro educativo eh, se puede ser un conjunto de departamentos que tienen diferentes tareas y diferentes trabajos que realizar para más adelante coordinarse y realizar un buen funcionamiento dentro de esto. Están lo que son los elementos de la estructura de una organización. Vemos que la estructura o los elementos de la estructura de una organización son los elementos físicos y los elementos sociales. Dentro de los elementos físicos vemos que está lo que es el entorno que se desarrolla el estudiante. También está lo que son los materiales que utilizan para trabajar, el tiempo también, cuando se desarrolla estas actividades. También está lo que son las instalaciones dentro del centro. Si nos referimos a lo que es un centro educativo, está lo que son los elementos sociales, que dentro de este están las personas y la posición que ocupa la persona dentro de la organización y a los grupos que pertenecen esas personas. Si nos vamos al centro educativo, vemos que dentro de los elementos sociales están lo que son los docentes, que explican el tema a los estudiantes, etcétera. Por eso, se puede decir también que la estructura introduce un orden dentro de la organización. Por eso es que esta tiene tres formas. Se puede decir desarrollarse. Está con, por ejemplo, el orden de los recursos que adopta la estructura. Por eso que un científico llamado Das plantea que una estructura deliberada puede coordinar y dirigir departamentos separados. También está como el orden que adopta la estructura con respecto a la interacción que hay dentro de la organización. Y por último, cómo se une estas dos formas de estructuras para trabajar en conjunto, es decir, para realizar las tareas dentro del departamento de la organización y a la vez para relacionarse con él. Vemos, por otro lado, cuáles son los principios que determinan la estructura de una organización. Está lo que es la diferenciación y también lo que es la integración. Bueno, la diferenciación se refiere al proceso en el cual se le asignan actividades a las personas y también se le asignan niveles de autoridad. Por eso que este concepto está muy relacionado con la división de trabajo que vamos a tratar más adelante, debido a que
prácticamente este conduce, se podría decir, ¿no? ¿Verdad? Un poquito a lo que es la división del trabajo. Eh, por otro lado tenemos aquí lo que es la integración, que básicamente se refiere como a la coordinación de los puestos de trabajo dentro de la organización. Aunque no es un tema en particular que vamos a tratar, es uno de los principios que determina la estructura de una organización. Y a la vez, dentro de esta está un elemento muy importante que se va a tratar en otro momento, que es la jerarquía de la autoridad. Un elemento muy importante de lo que es la integración, ya que a partir de ahí se va a tomar un conjunto de decisiones que favorezcan a la organización. Vemos por otro lado lo que es la división del trabajo y su especialización. Bien, la división del trabajo hace referencia al número de tareas diferentes en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o un servicio, en tareas que deben de ser completadas por personas especializadas en dicho campo. Básicamente, la división del trabajo de una organización es de componer o subdividir las tareas de las personas que ocupan, se puede decir, un determinado puesto dentro de la organización. Como por ejemplo, si nos vamos a lo que es un centro educativo, podemos decir que la división del trabajo consiste en completamente de componer esa tarea que está dentro del centro. Como por ejemplo, el centro está compuesto, por decir algo, ¿no verdad? Lo que es un equipo directivo, un equipo administrativo, que un equipo de limpieza, que un equipo encargado de registro. Entonces, esos equipos, se puede decir, ¿no verdad? Realizan una tarea en particular, una tarea diferente. Bien, por lo que esa división del trabajo, ¿verdad? Conduce a lo que es la especialización. La especialización puede ser considerada como la asignación de actividades particulares a aquellos individuos que disponen de los conocimientos y experiencia precisos para su realización. Como dije anteriormente, la división del trabajo conduce a la especialización. Es decir, que tanto la división del trabajo como la especialización son complementarias. Una complementa a la otra. Es decir, la especialización viene siendo como el proceso o la producción en el cual la persona desarrolla, vamos a decir, su labor, su desempeño en el área en el cual tiene más experiencia y se puede decir que le gusta o que no le gusta también. Por ejemplo, anteriormente dije que la división del trabajo, refiriéndose a lo que es un centro educativo, eh, puede ser un ejemplo de esto, lo que es un equipo administrativo, lo que es, eh, déjenme ver, un equipo de limpieza, eh, un equipo de docentes. Ahora, la especialización esa división de trabajo podría ser, por ejemplo, vamos a suponer eh, un conjunto de profesores. Esos profesores en el centro educativo tienen, vamos a decir, un área específica en el cual ellos tienen mayor experiencia y mayor conocimiento. Por ejemplo, un profesor de biología, un profesor de matemática, un profesor de química, un profesor de física, de geografía, de filosofía, etcétera. Tienen un conocimiento diferente, una experiencia diferente y distinta. Esos diferentes profesores en diferentes áreas. Es decir, un profesor de matemática tiene un conocimiento distinto y una experiencia distinta que una profesora de lengua española. A eso se refiere cuando hablamos de especialización, a la asignación de actividades particulares
aquellos individuos que disponen de los conocimientos y experiencias precisos para su realización en el área en cual ellos se desempeñen mejor. También se puede decir un ejemplo eh, de especialización, por ejemplo, de un equipo de limpieza. Un equipo de limpieza, vamos a suponer una persona puede ser más habilidoso o tener más experiencia limpiando el piso que limpiando la ventana. Entonces uno se encarga de limpiar el piso y otro se puede encargar de la ventana. A eso nos referimos cuando hablamos de especialización. Bien, y se puede decir, concluyendo con estos subtemas, que ambas son complementarias. Una depende de la otra. Vemos aquí lo que son diseño de puestos de trabajo y departamentalización. Bien, el diseño de puestos de trabajo es la agrupación de operaciones en puestos de trabajo. La departamentalización es la incorporación de puestos de trabajo a unidades también especializadas, como son las divisiones o departamentos con funciones definidas, únicas y exclusivas. Es decir, cuando ya hablamos de diseño de trabajo, vamos a ver cómo se planifica, cómo se coordinan, vamos a decir, el equipo administrativo de una organización para realizar una buena función dentro de la organización, dentro de la empresa o dentro de una determinada institución. Bien, también ahí se va a planificar, a implementar estrategias para mejorar del mismo y se va a evaluar también cómo, si nos referimos a centro educativo, por ejemplo, los maestros pueden planificar la evaluación de los estudiantes, cómo lo van a evaluar, cuáles son las herramientas que van a utilizar para, se puede decir, tratar con los estudiantes y eso adquieren al final de curso un aprendizaje significativo. Ya cuando hablamos de departamentalización, nos referimos ya como un conjunto, se puede decir, de puestos de trabajo que está dentro de la organización, que realiza una función dentro de la organización. Por ejemplo, se puede decir, refiriéndonos al centro educativo, que este está compuesto, ¿verdad?, por un conjunto de departamentos, como lo que es el departamento administrativo, el departamento del director, también lo que es el departamento de coordinación de la docencia, eh, también del registro de la escuela, etcétera. Hasta aquí la explicación de estos subtemas. Vamos a ver ahora eh, las funciones y rol de psicólogo escolar. Bien, bueno, entre las funciones que tiene el psicólogo escolar se encuentra desarrollar estrategias de evaluación e intervención psicopedagógica. Atiende a la diversidad desde un enfoque de educación inclusiva, coordinar y apoyar a los docentes en el abordaje de estas problemáticas que ocurren dentro de escuelas educativas, como por ejemplo el bullying o el acoso escolar, lo que es el maltrato, la violencia, lo que es el embarazo de la adolescencia, lo que es el consumo de drogas, etcétera. También tiene la función de asesorar y apoyar a los docentes y tutores en el desarrollo de estrategias con respecto a algunas necesidades que presentan los estudiantes, como la dificultad de aprendizaje, discapacidad, sobredotación, soledad, etc. También deben asesorar y motivar la conformación y funcionamiento de los organismos de participación estudiantil en aspectos relacionados con su crecimiento personal. Es decir, ahí se va, el psicólogo escolar va, por ejemplo, a asesorar, a motivar, por ejemplo, vamos a suponer a los estudiantes para que informe consejo de curso, consejo estudiantil, etcétera. También tiene la función propiciar la participación activa e implicación de la familia en los planes de apoyo y programas de intervención
con respecto a las necesidades educativas de los estudiantes. También deben promover y apoyar el desarrollo de valores que posibiliten la formación de sujetos responsables, democráticos, críticos y con una clara identidad individual y colectiva. Hasta aquí mi participación. Espero que hayan entendido algo del tema. Nada, por aquí estuvo Mindalia González Heredia y fue un placer compartir esta temática con ustedes. Bendiciones.